Bueno, a continuación hablaremos un poco de los diferentes tipos de datos, como lo habíamos mencionado en el video anterior. Ya habíamos hablado que tenemos datos numéricos, los cuales se dividen en enteros y reales. A los enteros también se les conoce como integer a nivel de programación y a los reales como float o real, ¿verdad? Eso ya lo habíamos explicado. ¿Qué otro tipo de datos tenemos? Tenemos los datos tipos carácter o character. Estos datos se clasifican en dos tipos también, los datos tipo cadena y los datos tipo un carácter. Vamos a agregarle acá un carácter o simplemente char. A las cadenas se les conoce como datos tipo string y a los de un carácter como tipo char. ¿Cuál es la diferencia? Un dato tipo cadena puede ser una letra, un conjunto de letras como un nombre Carlos María, o combinación de letras y números como Carlos 1, Maris 23 o símbolos. También estos caben dentro de los datos tipo cadena o carácter, ¿verdad? Y los que son carácter solo nos van a permitir un solo dato, una letra, P por ejemplo, nada más, o un número, 4, o un signo, un paréntesis en este caso. Esa es la característica del carácter o de un carácter. Solo nos permite un solo carácter. Esto es por efecto de ahorrar espacio en memoria. Cuando solo se ocupa una letra o un número. Ojo en algo. No es lo mismo definir un tipo de dato o un número en este caso como un carácter que definir un número como un numérico. La diferencia va a ser muy clara y es que todo dato definido como tipo numérico ustedes lo pueden operar matemáticamente, o sea, sumarlo, multiplicarlo, dividirlo, restarlo, encontrar un valor absoluto o cualquier otra índole de característica matemática, ¿verdad? Pero si definimos un número como tipo carácter, no se puede operar matemáticamente. Entonces, si yo tengo una variable a tipo carácter y le almaceno un número 2, yo no puedo sumar ese 2 con otro número. O sea, eso es imposible, porque eso no sería un número, sería un carácter. Entonces tengamos eso claro. ¿Dónde se usa esto, por ejemplo? El caso más claro de números en datos tipo carácter sería algo así, por ejemplo. Lo vamos a inventar. 89, 55, 21, 32. En este caso, si yo quiero escribir un número telefónico de esta forma, yo lo definiría como tipo carácter, no como tipo numérico. ¿Por qué? Porque aquí vemos en primer lugar un pequeño guión. Este guión no me va a permitir que yo defina esto como tipo numérico. ¿Por qué? Porque ese guión no es un número, es un símbolo y no corresponde a las características de un dato tipo numérico. Entonces, cuando queremos hacer números telefónicos, por ejemplo, con esta naturaleza, se definen como tipo carácter. O incluso, aunque yo quisiera hacer un número telefónico así de corrido, lo ideal es definirlo tipo carácter. ¿Por qué? Porque es un número que matemáticamente nunca va a ser operado. Es decir, yo no voy a sumar el número telefónico de María más el número de Pedro para que me dé el número de Juan. Es un ejemplo un poco tonto, pero siempre lo he utilizado para que quede muy grabadito en la mente de uno, ¿verdad? Los números telefónicos son datos numéricos no operables matemáticamente. Por lo tanto, no es necesario tener que definirlos de esa manera. ¿Qué otro tipo de datos tenemos? Bueno, tenemos los datos tipo arreglo. Los datos tipo arreglo es otro tipo de dato numérico que se clasifican en dos tipos, en vectores y en matrices, de los cuales no vamos a sondar de momento porque esta ya es una programación un poquito más avanzada. Solo lo menciono para que sepan que existen estos datos. Y también tenemos el tipo de datos, por ejemplo, booleanos o boolean. ¿Qué son estos? Son datos. Normalmente se ven como datos caracteres porque son letras lo que almacenan, pero solo nos permiten un tipo de dato, igual que el carácter de un carácter. La diferencia es que van a estar definidas por parámetros. Por ejemplo, un dato booleano puede ser verdadero o falso. No me va a permitir ninguna de otro tipo de símbolo. O puede ser masculino o femenino. No me va a permitir ningún otro tipo de carácter en ellos. O puede ser S para sí o una n para no. No me va a permitir ningún otro símbolo. Esos son los parámetros. Esa es la característica del dato booleano, que son parámetros ya definidos.
Aparte de esto hay muchos otros tipos de datos. Tenemos datos tipo fecha, datos tipo monetario, datos tipo memo. Como mencioné antes, hay muchos tipos de datos, pero no nos interesa de momento saberlos. Quedémonos con básicamente con los dos primeros, los datos numéricos y los datos carácter, que para efecto de lo que estamos iniciando en programación, estos son los primeros tipos de datos que debemos de manejar. Y sobre todo la diferencia de los numéricos, que difiere un dato entero con un dato real. Todos estos otros datos más adelante los van a utilizar posiblemente, pero más adelante, de momento no. Bueno, entonces este video es para explicar los tipos de datos. Espero que haya quedado claro, ¿verdad? Y si no, pues estamos abiertos a cualquier consulta. Muchas gracias.